Ahora sí volvimos con más punto de vista y volvimos con el invitado que le prometimos al principio. Él es Alejandro Rácedo, terapeuta. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer tenerte aquí en Punto de Vista. Es mutuo. Contanos un poco acerca de qué es ser terapeuta. Bueno, el terapeuta hace terapia. En mi caso hago terapia de neurociencias. Por ejemplo, programación neurolingüística. Programación, todos conocemos lo que significa. Neuro es el conjunto mente-cerebro, sistema nervioso. Y lingüística el lenguaje. Entonces la terapia se basa en conocer el lenguaje de la mente a nivel subconsciente y modificar los problemas que hay en el inconsciente. Esa es la diferencia, por ejemplo, con la terapia de la psicología tradicional o la psiquiatría, porque desde la neurociencia se ataca la causa del problema. Le doy un ejemplo, supongamos un recuerdo traumático, un accidente que me imposibilita manejar correctamente, me pongo nervioso al manejar porque tuve un accidente que me resultó muy doloroso en lo emocional. Bueno, se hace, por ejemplo, una regresión al momento del accidente y con técnicas de PNL, programación neurolingüística, se quita el dolor al recuerdo y esa persona en una sola sesión o dos vuelve a manejar normalmente. Muy bien. ¿A qué ámbitos podemos aplicar, además de este ejemplo que nos decías? Depresión, ansiedad, adicciones, que justamente es el tema que pensaba desarrollar hoy aquí, porque es un tema preocupante, el de las adicciones y la depresión y el suicidio en la adolescencia. Que está buenísimo hablarlo porque hay que realmente tener información sobre esto, poder exponerla, ¿sí? Para prevenirla. Exactamente, justamente para prevenir. Es un conocimiento que pienso desarrollar justamente para la prevención, partiendo de la depresión y bueno, el suicidio que puede conllevar, ¿no? Ese estado depresivo que se transforma en una depresión severa y de ahí puede desencadenar en el sinsentido, en perder el sentido de la vida y de ahí a querer matarse, ¿no? Y es preocupante porque cifras que, por ejemplo, vienen desde los 90, no sé si podemos ver alguna diapositiva. Ponemos en pantalla las diapositivas. Bueno, fíjense, por ejemplo, las cifras. Tenemos acá que se han triplicado desde el año 90 a la fecha, se han triplicado los suicidios en un rango etario, en edades, que van desde los 15 a los 20, 30 años. Se han triplicado en 30 años. Entonces, es para preocuparse. Uno se pregunta qué está pasando. A mí me pasa en el consultorio cuando me traen adolescentes con la marca de la cuerda, que se han cortado las muñecas o que se han lavado el estómago, y uno se pregunta cómo puede ser que a la mejor edad quieran dejar la vida. Y a veces por causas que son casi absurdas, por ejemplo, dar mal un examen o romper con la parejita, y no tanto, hablando de absurdos, no tanto, por ejemplo, el fallecimiento de un ser muy querido. ¿Podemos avanzar la Siguiente diapositiva, sí. Fíjense que acá estamos hablando no del mundo, sino de Argentina. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo prevenir, ¿no? Prestar atención a la actitud del rostro, la postura, los comentarios que puede hacer, por ejemplo, no le encuentro sentido, el comportamiento, me la paso en la cama todo el día, no me aíslo. Prestar atención a esos detalles en el adolescente para poder saber si está entrando en un estado depresivo o no. Estos serían como los signos de alarma. Los signos de alarma para tener en cuenta y saber que está en depresión. Entonces ahí es donde tienen que intervenir los padres y tratar de descubrir qué es lo que le está ocurriendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo me acerco a un chico que veo? ¿Sí? Bueno, vamos a, por ejemplo, el rostro es un buen dato acá a tener en cuenta. Fíjense que hablamos de tonicidad en el rostro y atonicidad. Por ejemplo, tonicidad son los ojos vivaces, los labios en posición de sonrisa, la nariz acentuados los rasgos. Y acá podemos ver la atonicidad, en donde los ojos están caídos, la nariz está desdibujada,
y las comisuras marcan tristeza, ¿no? Eso es un buen dato aparte del comportamiento. Pero me gustaría, por ejemplo, informar qué es lo que ocurre como causa principal. ¿A dónde está el problema? Porque muchos hablan de la pobreza como causa. Y pobre la pobreza, que le echan la culpa de todo, pero resulta que en los países más ricos son los que tienen más índice de suicidios en la adolescencia. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros estamos malcriando a los hijos, los estamos consintiendo, le damos todo, los metemos en una burbuja en donde queremos que no pasen, fíjese estos preceptos, no quiero que mi hijo pase por los sufrimientos que yo pasé. Voy a tratar de evitar que pase por los sufrimientos que yo pasé. Claro. Entonces los protegemos, los sobreprotegemos, y esa criatura que se va desarrollando, y ahora vamos a ver, no cambiemos todavía, en la próxima diapositiva, un dato interesante en el nacimiento, nosotros los vamos malcriando desde que nacen, los tratamos de meter en una burbuja protectora y no tienen contacto con la adversidad. Los protegemos de la adversidad y entonces no desarrollan esa tolerancia a la adversidad. Por eso se suicidan por una ruptura de un noviazgo en la adolescencia, que se sabe que son los primeros pasos en el amor recién. Por eso se suicidan por un examen que dan mal. ¿Podría decirse como poca tolerancia a la frustración? A la frustración y a la adversidad. La adversidad, cuando hablamos de, por ejemplo, ponencia o autoestima, la autoestima se desarrolla en base a la adversidad. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un músculo, nos vamos a un gimnasio. Y en ese gimnasio hay aparatos. Y esos aparatos, ¿qué es lo que nos oponen? A nosotros nos ponen adversidad a los movimientos que queremos hacer. Y en esos movimientos, en esa oposición, en esa fuerza que nos obliga a hacer, se desarrollan los músculos. La voluntad, la autoestima se desarrollan de la misma manera, encarando la adversidad. Y si los protegemos totalmente de la adversidad, no van a madurar, no van a evolucionar, no van a tener la autoestima y el carácter como para decir, bueno, yo enfrento este problema y lo supero. Y en esa superación del problema es como se cultiva la autoestima. Di mal este examen, muy bien, ahora me voy a preparar mejor y lo voy a rendir. Me dejó mi novia, mi novio, y voy a encontrar algo mejor. Por ahí haciendo referencia a la analogía que usted estaba haciendo, bueno, ejercitar el músculo causa dolor porque nos duele en principio, pero vamos desarrollando muy bueno lo tuyo, Natalia. Cierta tolerancia, ¿no? Así es. Entonces vamos desarrollando desde que nacemos, sin querer, estamos desarrollando esa tolerancia a la adversidad. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, podemos apreciar esto. Fíjese, por ejemplo, el pecho materno que se está mezquinando. Las madres están mezquinando el pecho materno por una cuestión estética, pero esto nos da, y podemos observar acá dos fotos, cómo con la mamadera generan tonicidad en los ojos y cómo con el pecho generan tonicidad y cómo con la mamadera esos ojos caen. Nosotros ya estamos facilitándole esa adversidad. La leche le cae, no tiene que luchar por el alimento. La leche le cae en la boca directamente. Y fíjese la diferencia que hay. Entonces nosotros ya desde el nacimiento los estamos privando de que experimenten la adversidad. Y con eso generamos adultos niños, que bueno, tienen baja tolerancia a la adversidad y viven en un facilismo, viven en manipulación, porque se les da todos los gustos de chico. A veces trato a millonarios que con mucho dolor me dicen, tengo mi empresa, tengo 3 hijos y no tengo a quién dejársela, porque son unos inútiles. Y pensar que les di todo. Y yo les digo, ese es el problema. Le regalaste la 4x4 0 kilómetros a los 18 años. No tuvo que luchar por ella. Y así le dieron todo. Entonces, cuando enfrentan a la vida de verdad, ahí es donde viene el choque. Bien. Justamente la frustración, que es algo que es parte de la vida. No se nos da todo siempre. ¿Cuál es la diferencia de abordaje aquí entre un terapeuta y un psicólogo al tema del suicidio? Bueno, como te explicaba hace un rato, nosotros, terapeutas en neurociencia,
vamos a la causa. Vamos a la causa, por ejemplo, al trauma que haya tenido en la infancia, a la educación que haya tenido, regresamos y eliminamos los dolores. Al eliminar los dolores uno dice, bueno, pero estás facilitando todavía el tema aún más. No, porque ahí es donde se rompe el círculo. Yo no pude con esto. Yo no pude con esto, me deprimo. Y como me deprimo, no puedo con esto. Entonces, la depresión es como una bola de nieve cuesta abajo que va creciendo en ese círculo. Entonces, con la terapia de neurociencia se rompe el círculo. Se quita la causa del dolor. Es como un reseteo, donde empieza de nuevo esa persona a experimentar la adversidad. Entonces, yo lo que propongo, en mi caso, es luego del tratamiento, que son tratamientos cortos, son tratamientos de 3 o 4 sesiones nada más, no son 3 o 4 años, sino 3 o 4 sesiones en donde se van a las causas y se eliminan, es a partir del tratamiento proponer una mentoría para el adolescente. El mentor es una especie de terapeuta, instructor, consejero, entrenador. Entonces, como quedan fascinados, los adolescentes quedan fascinados con las prácticas de neurociencia porque ven cómo pueden autogestionar las emociones, cómo pueden dirigir el foco hacia el estudio, cómo pueden superar fácilmente la adversidad en base al cultivo de la autoestima, les resulta corto el tratamiento y quieren seguir aprendiendo. Y ahí es cuando vienen una vez por mes a entrenarse en programación neurolingüística, que estoy seguro que le doy 2 o 3 años y ya la tenemos en las escuelas, como tuvimos a la computación en su momento. Bien, sí, la verdad que es súper interesante porque es como un refuerzo al crecimiento del adolescente que está en un momento de crisis. Y el caso de la mentoría es una compensación a tanta influencia nefasta que hay en el entorno. Que partiendo desde la música, que la gente no se da cuenta, por ejemplo, con la cumbia villera, con el regatón, con esas letras que van repitiendo, como repitiendo barbaridades, cómo esa repetición entra al subconsciente y de ahí al inconsciente. Claro. Y ahí es donde se alcoholizan mucho más, entran en la droga para sacarse la depresión, ¿no? Por el facilismo mismo. Claro, a partir del consumo cultural, por así decirlo, eso puede generar una programación. Es al revés. La programación genera un consumo cultural que en este momento es nocivo. Antes, yo me acuerdo, tengo 65 años, la travesura era iniciarse en el cigarrillo. Ahora la travesura es iniciarse en las drogas. Y hay un abismo de diferencia. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, a la siguiente. Esto es lo que estamos logrando con la sobreprotección. A ver, me corro para mostrar mejor. Si comparamos la vida con una carrera, imagínense esto. Un adolescente que lo preparamos para una carrera virtual. ¿Por qué? Porque están encerrados en su habitación, están con todas las comodidades, aire acondicionado, tienen el caminador, supongamos, como alegoría, digamos, como ejemplo, el surtidor de agua. ¿Y qué pasa? Ese adolescente que se crió en su habitación, con la consola de juegos, con Netflix, con el celular, ¿qué pasa cuando le toca la carrera de verdad? Cuando le toca salir a la vida, salir al entorno verdadero, donde tiene todas las adversidades. No está preparado. Por más que haya hecho un buen promedio en el caminador, cuando tiene la carrera de la vida verdadera, ahí es donde tropieza, ahí es donde se frustra porque no está acostumbrado. Ahí es donde entran a jugar todos los factores externos que si no tiene en su interior una alta autoestima y seguridad, influyen en él perversamente y lo sumen en una depresión. ¿Podemos avanzar? Sí. Acá, por ejemplo, podemos ver un gráfico. ¿Qué es lo que los padres quisiéramos en nuestra idea de que no pasen por lo mismo, por el sufrimiento que hemos pasado nosotros? Por ejemplo,
¿qué pretenden? Que amor, protección, libertad y la formación sea pareja y alta para toda la vida. Y así los metemos en una burbuja, sobre todo con el tema de la protección y la falta de libertad. En realidad, ¿qué debería ser para que se forme con una alta voluntad, una alta autoestima? El amor por siempre a nuestros hijos, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con la protección? La protección tiene que ir bajando y la libertad subiendo en la medida que va creciendo la criatura. Esta libertad es la que le permite correr riesgos, hacer planes y ver que algunos planes le salen y otros no, pero que si persiste, el resultado va a ser siempre bueno. Bueno para él, ya sea como el resultado que esperaba o el que no esperaba, como una experiencia para aprender y superarse. En el caso de la formación, es una curva ascendente hasta la adolescencia y ahí, bueno, de ahí más, por supuesto, va a ir bajando esa atención de los padres en la formación. Entonces, no hiciste los deberes, nene. Bueno, viene hasta cierto punto. Es inconcebible que, por ejemplo, los padres se tengan que meter a presionarlo en la formación universitaria, por ejemplo. Entonces, esos niveles de responsabilidad que van unidos con la libertad son los que permiten que él se vaya formando en la carrera de verdad y no en una carrera ficticia de la vida. Bien. ¿Podemos avanzar? Sí. Bueno, sí. Bueno, terminó ahí, pero a ver, ¿dónde podemos encontrarlo? A usted si queremos contactarlo. Tengo acá su Sí, había una contacto. diapositiva en donde Ajá, explica lo dicto yo. Acá dice 376-476-7447. Si quieren contactar a Alejandro Racedo, ¿sí? Él hace terapia y capacitación para facilitar el cambio. Sí, me gustaría agregar un temita más con respecto a para redondear el tema. Sí, perfecto. Vamos a hacer una síntesis. La falta de libertad y la sobreprotección generan una falta de autoestima que al enfrentarse a los problemas reales lo sumen en un estado depresivo que puede desencadenarse en una depresión verdadera, un estado de depresión fuerte, puede desencadenarse en una adicción para poder aliviar el dolor a través de una adicción como las pastillas, la cocaína, el alcohol también, o puede querer matarse, ¿no es cierto? La forma de prevenirlo es prestar atención a los movimientos, el comportamiento, los rasgos, los comentarios que hace. Por ejemplo, un comentario muy seguido que escucho es: no le encuentro sentido a la vida. Bueno, eso es una alarma. Bueno, con terapia y después con capacitación podemos prevenir esto. Prevenir, no solamente prevenir, sino solucionar el problema ahí mismo cuando se inicia. Bueno, muy bien, Alejandro, muy entendible, la verdad, está muy bueno este tema. Les recuerdo el número, ¿sí? Sí, Les gracias. recuerdo el tema, el número de él para abordar estas cuestiones es 3764-767447 si quieren contactar a Alejandro. Ahora sí, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.